Bien, bienvenidos al tercer gran round de la carrera de tecnología médica y la especialidad de oftalmología y contactología. Siendo hoy 21 de abril, realizamos un gran round especial un día miércoles, dado que se nos ha pedido la posibilidad y por la semana novata, ¿verdad? Así, pero de todas maneras avancemos. Ojalá tratemos de ser ágiles, por favor, tratemos de cada vez ir optimizando los tiempos de los Grand Rounds, por favor, ¿ya? Yo también voy a moderarme en ese sentido. Bien, muchachos, adelante Francisco, presente su grupo. Ok. Buenas tardes, compañeros, profesores. Nuestro grupo está integrado por Jorge Latorre, que estuvo como guía del internado, Nicolás del Río, de Clínica 3, Cristóbal Bravo, Clínica 1, y yo, quien le habla, Francisco Valdivia, también interno. Es importante mencionar que los expositores declaran no tener conflicto de interés en esta presentación. Me tapo la cámara. Bueno. Nuestra paciente es una paciente femenina de 24 años, el cual fue a consulta el 6 de abril de este año. La atendió el doctor oftalmólogo, la cual acude por picazón bilateral de hace 10 días, presenta metamorfopsias y escotomas, primero en el ojo derecho y luego en el ojo izquierdo. Actualmente siente que ha empeorado y acusa dolor con fotofobia en ambos ojos. Cefalea intensa hasta 10 en una escala del 1 al 10. Y como observación dice tener gatos en el trabajo desde diciembre. ¿Ya? Con estos datos, ¿qué pregunta le agregarían ustedes a la anamnesia? Mis compañeros les pregunto. Nicolás del Río. Mi grupo, profe. ¿Cómo? Yo soy parte del grupo. Ah, esta es parte ¿Qué es del el grupo? Franco Cortés. No, es de Clínica 1. Fabián Rojas. Hola, buenas. Buenas. Una pregunta que, bueno, no sé si sea tan obvia, pero ¿el gato está desparatizado? ¿Sí? ¿Lo dije bien? Desparasitado, sí. Desparasitado, sí. No dice, no sale información sobre eso, solamente que empezó a tener contacto con un gato en el trabajo desde diciembre. No hay más información que eso. ¿Y el dolor que siente, desde hace cuánto lo siente? ¿No es lo mismo, desde hace los mismos 10 días o desde hace antes o después? Tampoco sale información sobre eso, pero dice que hace 10 días presenta la picazón y dice que actualmente acusa dolor con fotofobia. Pero no Fabián, especifica de cuántos días el dolor. el paciente, eso es la ¿Qué información que pregunta tenemos de agregaría? los datos del paciente. Nosotros no tenemos más información que eso, ¿ya? También los En antecedentes sería el bueno fondo, la idea preguntar. es que tú proyectes qué preguntas agregarías tú, en el fondo, independiente si nosotros sabemos o no la respuesta, pero qué pregunta harías tú que consideras relevante adicionar. Sobre sus antecedentes mórbidos, porque aparte de la sintomatología que presenta la paciente, no nos da ningún otro antecedente. ¿Ya? ¿Qué más? También antecedentes oftalmológicos, si es que los posee. ¿Qué más? ¿Nada más? Y en estos momentos no se me ocurre nada más. ¿Algo más? Franco Ay, Cortés dice en el chat fármacos. Ok. Yo no puedo ver el chat, profe, por si preguntan Tranquilo, más. yo te voy ayudando ahí. Bien, adelante, Francisco. Bueno, nosotros como grupo le preguntaríamos, bueno, la ocupación del paciente para ver si tiene alguna relación quizás con las molestias que tiene, antecedentes mórbidos, oftalmológicos, dentro de eso, si es que ha tenido alguna cirugía o algún trauma ocular, si consume algún medicamento y desde hace cuánto tiempo presenta la metamorfosis. El paciente usa lente permanente y dice que nunca ha tenido buena visión para lejos en el ojo derecho. Su refracción es de -1 con -2 a 115 grados, con una agudeza visual de 0,4 parcial en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo -50, -1 de cilindro, con 50 grados, con una agudeza visual de 0,5 parcial. Sin su lente presenta 0,1 en el ojo derecho y 0,4 parcial en el ojo izquierdo. Se le realizó una biomicroscopía. En el polo anterior presentó ojos muy rojos, sin papilas ni folículos, una córnea clara y sin defecto epitelial en ninguno de los dos ojos. Y en el fondo de ojo, con dilatación, presentó una buena dilatación de las dos pupilas, papilas rosadas de bordes difusos, desprendimiento de retina desde la papila hacia el inferior y superior en forma de reloj de arena, y además presentó pliegues en la mácula en los dos ojos. ¿Ok?
De acuerdo a esta información ahora, ¿qué hipótesis diagnóstica creen mis compañeros que podría tener el paciente? Tomás Mondaca. ¿Aló? ¿Me escucha? En base a todo lo que dijo Francisco, yo diría que tiene una neuroretinitis por los bordes difusos de la papila, la cefalea y la rapidez que ha sido de la disminución de agudeza visual. No, no, lo último no lo entendí. ¿Qué dijo? Y eso. La disminución que ha sido en los 10 días, eso también me parece un factor para que sea una neuroretinitis y cómo ha bajado de la agudeza visual. Eso. ¿Por qué? ¿Qué dices tú? ¿Qué tiene que ver los 10 días? ¿Aló? Ya ¿Me podría repetir, profe, que no le pude escuchar? Sí, dejémoslo ahí nomás, porque tu micrófono está con problemas. ¿Ya? Alex Soto, complemente. Bueno, estoy de acuerdo con lo de la neuroretinitis, pero también pensaba que podría haberse tratado de una uveitis por lo que decía de la papila difusa. Pero yo había pensado en uveitis, por ese tipo de cosas y por la molestia de la picazón del ojo. Alex, ¿Sí? una neuroretinitis no entra dentro de la familia de las uveitis. Es que yo lo había pensado como uveitis, no se me había ocurrido lo de neuritis, entonces no sabría qué más complementar. O sea, usted usa el amplio concepto de la palabra, o sea, una uveitis, a eso se refiere. Pero no como una patología diferente, sino que es eso. No, claro, como dice, lo tomé muy amplio, Ok, pero estaba guiado por lo mismo, por lo de la papila. pero estoy absolutamente de acuerdo. ¿Alguien más quiere aportar algo? Alonso, ¿por qué pones aparición de síntomas? Eso fue en la pregunta anterior que le hizo ¿a quién le hizo? A Franco, no, a Fabián. Pero, Que en el caso de que fuese una aparición aguda o si esto fue más bien paulatino. A eso me refiero. ok, sí, ok. Javier Arillo, dígalo en voz alta. Eso, una neuroretinitis por Bartonella, ya que tuvo contacto con un gato hace poco en el trabajo. Igual lo enfatizo. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Adelante, Francisco. Y los exámenes Como complementarios. dicen los compañeros, Espérame. claro, y como exámenes complementarios. Camposano. ¿Sí, profe? ¿Aló? ¿Aló? ¿Está ahí? ¿Sí? ¿Me escucha? Hable con más fuerza. Sí. Ya, está muy lejos. Ya, Camposano, gracias. ¿Se escucha? Pero muy lejos. Carlos Soto. Hola, hola. De exámenes complementarios, Sí. una retinografía, angiografía, por esta inflamación de la papila. Estaría bueno OCT igual, para evaluar las capas de la retina. Ok. ¿Qué esperan encontrar qué espera usted encontrar con estos exámenes? ¿A dónde dirigiría usted la fotografía? Es que la paciente presenta metamorfopsia, escotoma, entonces es importante evaluar la zona central de la retina, la mácula, y estos exámenes desde diferentes perspectivas pueden mostrar un problema que puede tener la retina. ¿Pero qué buscas? ¿Qué Entonces, buscas? O en sea, la angiografía podría ser un problema vascular que podría estar provocando esto, una misma uveitis podría provocar. No sé, podría ser alguna
permeabilidad del EPR. El OCT podría mostrar, Ya. el OCT podría mostrar algún desprendimiento neurosensorial o separación en las capas de la retina. Bien, Con material. molecular, hiperpermeabilidad con la angiografía, cómo está el EPR, las bandas de la retina externa. Bien, me gusta. Me interesa que de aquí en adelante tratemos de decir los exámenes complementarios y por qué, qué es lo que queremos buscar en particular, ¿verdad? Por ejemplo, el OCT podría mostrarnos la presencia de vitritis o no, presencia de cuerpo reflectivo en el vidrio. ¿No es verdad? Todo eso en el fondo es relevante cuando estamos en un caso que tenemos alguna sospecha de inflamación, de uveitis, ¿verdad? Bien, adelante, Francisco. Bien, como exámenes complementarios, muy bien como dicen los compañeros, una retinografía, una angiofluorescenografía, OCT, también agregamos un campo visual Goldman y un perfil serológico. ¿Bajo qué criterio solicitan un campo visual Goldman? ¿Qué quiere buscar, Francisco? Nosotros estamos pensando debido a los escotomas que presenta el paciente y también por su dolor de cabeza intenso, podríamos, como para descartar quizá alguna alteración de la vía visual, ya sea algo más, no sé, como una aneurisma a nivel más interno. Entonces, para ver si tiene algún efecto quizá en la vía visual. Ariane, Sandra, ¿es habitual pacientes con sospecha de alguna uveitis solicitar un campo visual para evaluar qué es lo que está tratando, qué es lo que está pensando el médico? Que en el fondo que aquello sea algo más neurológico asociado a la inflamación del nervio, o ¿de dónde puede venir este raciocinio de pedir un campo visual Goldman? Yo creo que más que nada, uno, evaluar el compromiso funcional, ya, porque en el fondo los otros exámenes son todos exámenes, ¿cómo se llama?, de estructura, ya. Entonces en el fondo el campo visual Goldman te permite ver función. Tú sabes que los perfiles de alguna manera o los resultados del campo visual también te dan luces del nivel de la vía óptica donde se produce la lesión, y por otro lado también te permite hacer después seguimiento de evolución del paciente. Pienso que ese puede ser el raciocinio en el fondo de haber pedido un Goldman, y de todas maneras Goldman, no campo visual computarizado, porque podría ser mayor el área comprometida del campo visual. Ok. Gracias. Avance, Francisco. Ok, bueno, como conclusión de la atención, el médico le indicó Trovadex, que es un antiinflamatorio con antibiótico, una gota cada 8 horas en ambos ojos durante 3 días. Y derivó al tecnólogo médico para que le haga la angiofluorescenografía, retinografía, OCT de glaucoma, y además le solicita exámenes serológicos de anticuerpos de Bartonella, VIH, sífilis, tuberculosis, un hemograma y un perfil bioquímico. ¿Cuál es el cuantiferón TB Gold? ¿Qué es eso? Ese es para ver la tuberculosis. Ok. Pero cuantiferón, entiendo que es un tipo, es una técnica en parte, es como decir PCR, ¿o no? Sí, también era para ver anticuerpos. ¿No tenemos a nadie de laboratorio por aquí? Ya, después, acuérdense de esto, porque cuando hagamos después algún gran round mixto, porque siempre, yo sé, o sea, lo conozco el examen, pero no conozco más allá en qué consiste la técnica, ¿ya? A lo mejor podamos aprender un poquito más ahí. Bien, oye, ojo, que el Alonso pide un autofluo. Alonso, ¿por qué cree usted que el autofluo puede ser relevante? Me llama la atención por el hecho de, no sé, me encontré en la clínica hace como 2 días atrás también una paciente joven, bastante joven, con anomalías del EPR a nivel de la fobia. Y yo dije, ya pudiese tener sentido. Aún así no le dan diagnóstico tampoco, no le he visto el diagnóstico, no me metí la ficha. Pero le realizamos los exámenes. Para ver nomás. Pero ojo, si estamos frente a casos de sospecha, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, frente a pacientes con procesos inflamatorios, que todavía no me queda claro, o sea, tenemos el antecedente del gato, y por eso estamos yéndonos para Bartonella, ¿no es cierto? Pero de alguna manera podría ser autoinmune. Y en ese concepto, la autofluorescencia nos da patrones de daños bastante característicos dependiendo de los tipos de uveitis. Entonces, en el fondo, una autofluorescencia
en pacientes con uveitis está comprobado que tiene mucho valor diagnóstico, ¿ya? Así que y eventualmente no se pide porque asumimos que dentro de una retinografía o una angiografía va la autofluorescencia, pero recordemos que este examen está ganando popularidad de unos 4 o 5 años atrás y hay mucho médico antiguo que en el fondo no lo incorpora dentro de la solicitud de exámenes y no lo solicita y eventualmente uno si no lo tiene no lo manda, pero tiene valor diagnóstico y hay que incorporarlo dentro de la solicitud de examen, ¿ya? Bien, adelante Francisco. Ok. Bueno, y aquí se le manda la retinografía. Esto es un mosaico del ojo izquierdo por si alguien quiere... Oye, sí, quiero que alguien lo describirlo. describa. Daniel Castillo. Igual aquí tenemos una foto de 50 grados por si se puede ver con mayor detalle o prefiere el anterior. Primero. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, Daniel. ¿Sí? Bueno, esto es un mosaico, en verdad no sé cuántos grados. Lo que puedo observar es una... O sea, primero que nada, no veo los bordes de la papila. Tiene un color como más rosado y como una salida de los vasos anómala. La extensión de los vasos... Anómalas, Daniel. ¿Ah? ¿Cómo salía de los vasos anómala? No sé, profe, es que lo estoy viendo de mi teléfono y no se están viendo muy bien. Ya, ok. Pero siento que hay como una cantidad anómala de vasos. ¿Usted dice que hay más vasos de lo normal? Sí. O sea, ¿O hay neovascularización, dice usted. No, pues no hay neovascularización, disculpe. Veo o sea, que la zona macular está un poco más opaca y que hay una zona difusa debajo de los vasos que continúa el riego sanguíneo de las arcadas superiores e inferiores inmediatamente después de la salida de la papila. Y eso, profe. Ya, ¿alguien tiene una mejor descripción que eso? ¿Alguien que tenga... Deja buscar aquí. Valentín Lepe. ¿Aló, se escucha? Sí. Bueno, como ya he dicho el compañero anteriormente, lo que más como primero llama la atención es esta como coloración rosácea de la papila, con bordes sin definir, de este aspecto como más de mancha, que no tiene como la estructura característica del disco. En cuanto a los vasos, yo encuentro que hay un poco de tortuosidad, principalmente como en las salidas de las arcadas temporales. Y nada más como mácula, no sé, siento que hacia la fobia hay como un aspecto como medio, no sé cómo decirlo, como borroso, como si esa área estuviera levantada. Entonces no sé si no me equivoco, no recuerdo en qué ojo tenía los edemas que habían nombrado, pero sí recuerdo que dijeron que había edema. El médico Entonces, está viendo eso, la misma imagen que viste tú, simplemente claro. con un oftalmoscopio. Eventualmente tú debieses ser capaz de identificar. Eso que tú ves ahí, efectivamente, es un desprendimiento seroso, ¿verdad? Sí, por la acumulación de Confía líquido. más en lo que tú ves. Tú ya has visto varias fotos, entonces, con confianza. Y también lo otro que me llama la atención es esta coloración blanquecina que se va viendo en la salida de las arcadas temporales. Y también hacia inferior, que hay, también encuentro que hay un aspecto de solevantamiento que también nos podría estar indicando un edema. Bien, bastante bien, Esos Lepe. son los hallazgos. Francisco, ¿quiere complementar algo? Sí, también es importante mencionar que se pueden notar un poco los pliegues que nombraba el médico, aquí alrededor de la mácula. Ajá. Y lo demás, lo mismo que el compañero. Ahí Isidora dice que hay celularidad en el vidrio. Estoy absolutamente de acuerdo con Isidora. O sea, está borroso el fondo de ojo, probablemente asociado a la presencia de celularidad. Gustavo Solar también dice que hay vitritis. Los puntos blanquecinos no. Son efectivamente manchas blanquecinas asociadas a un proceso inflamatorio de la retina periférica. Pero además de eso también hay vitritis, ¿ya? Que no son aquellos puntos blancos periféricos, ¿ya? Adelante.
Ok, aquí hay una foto, la misma foto, pero de 50 grados, y una foto multicolor de Spectralis, que se puede notar con mayor claridad estos pliegues que le estaba nombrando. Los pliegues retinales se ven con mucho más claridad en esta imagen multicolor, esta composición con imagen de láser confocal, ¿verdad? Pero claramente, o sea, Ariane, ¿estás ahí? Ariane, Dígame. ¿qué te parece? Mira la imagen de la izquierda es una imagen con retinografía convencional. Y lo de la derecha, el módulo multicolor, ¿verdad? Del Spectralis con láser confocal. ¿Cómo sería tu capacidad de interpretar la imagen del nervio óptico respecto de la presencia de edema de una imagen con respecto a otra? A ver, 6 minutos entre una toma entre estas dos tomas. lo que pasa, Claudio, me estás preguntando algo como bien personal. Yo tengo mucha más experiencia con lo que son retinografías. Entonces, para mí identificar un edema en una retinografía es muy fácil. La imagen del Spectralis, la verdad es que se me hace un poco menos habitual. Y en particular esta, me cuesta un poco poder, si no tuviese la imagen de al lado, tal vez no sabría decirte si hay edema o no. Es difícil, ¿verdad? Claro, yo conozco las dos técnicas de imagen y también viendo esa imagen de ahí es muy, muy difícil. Tengo varios médicos. Ahora, yo no sé, Claudio, si en el fondo es un tema de costumbre, de entrenarse, en el fondo empezar a ver nervios ópticos normales con la técnica de Spectralis y después empezar a ver los patológicos, que es un poco lo que hacemos nosotros en el entrenamiento de los niños, de los estudiantes, ¿cierto? Que en el fondo les empiezas a mostrar imágenes normales y después sobre eso empiezas a trabajar con las anomalías. En particular no tengo experiencia con Spectralis como para poder decirte, sabes que tengo la capacidad de poder discernir. Ya. Okay. No, yo tampoco creo poder evaluar de esa foto si existe presencia de edema. Sí puedo ver la inflamación de la interfaz vitroretinal con mucho mayor claridad de lo que lo veo en el otro lado. Pero es difícil, imagen difícil de interpretar. Adelante, Francisco. Ok. Bueno, se le realizó la angiofluorescenografía, por si alguien quiere describirla también. Vamos con Valeria Yanca. Ya, podemos ver en las etapas tempranas que hay las arcadas hacia nasales están con un retraso en comparación a las arcadas que van hacia temporal, y podemos ver que esa zona de ahí me parece que es neovascularización, porque definitivamente el contorno del disco ya no lo vemos en esta etapa, pero eso de ahí me llama mucho la atención, ese proceso neovascular que aparece ahí. Pero a ver, calma. Que no panda el cúnico. En primer lugar, la neovascularización es una red capilar. ¿Sí o no? Es que mira, usemos la lógica. La neovascularización es una red capilar. Y estamos en una fase arterial. Por lo tanto, el contraste ni siquiera llega a la red capilar. Y si fuese neovascularización, sería imposible que tuviésemos una hiperfluorescencia tan precoz, ¿verdad? A menos que sea una neovascularización de la coroides, pero eso claramente no es de la coroides. ¿Sí o no? Entonces sería como una extravasación, porque no le hallo forma a eso que veo ahí, como que estoy en pánico. ¿Un acilio retinal, por mujer? Si este paciente, en el fondo, claro, estamos acostumbrados a ver la acilio retinal solita, pero sí. la mayoría de las veces las acilio retinales están asociadas a toda una red capilar en torno a la arteria ciloretinal. Es por eso que cuando tienen accidentes vasculares, arteriales, estos pacientes conservan la visión central. ¿Ya? Entonces, esa es una arteria, una ciloretinal. ¿Qué es lo que pasa? No se ve de dónde sale. ¿Por qué le pasa al disco? ¿Dónde está el disco? ¿Qué problema tenía? Está muy difuso. Estaba inflamado, entonces no vamos a ver qué sale del borde del disco. Claro. ¿Ok? Ya, ven, siga. Y de esa misma etapa puedo ver, igual es como extraño el moteado que tiene el fondo, en este caso la coroides, como que está demasiado hiperreflectivo. Luego, en etapas más tardías, en la etapa arteriovenosa,
no veo ninguna anormalidad. Está todo, no hay ningún retraso en el lleno de la arteria ni de las venas. Y ya en el minuto 3 podemos ver que empieza esta como extravasación, esta tinción del contraste más que nada, esta extravasación, que ya en la última etapa, que acá no alcanzo a ver el tiempo porque me tapa la cosita de abajo, podemos ver que ya hay una tinción completa de los tejidos que, si no me equivoco, por la posición tiene que ser de la coroides porque está por detrás de todos los vasos. Y no, lo que yo pensé que se iba a ver iba a ser como un edema o algo en la zona de la mácula, pero no se alcanza a ver algo como un edema. Se ve como por alrededor nomás, pero en sí en la mácula no alcanzo a ver algo como muy notorio, como se veía en las imágenes. Ya, Valeria, está medio oxidada, Valeria. Ya, Sí. la voy a describir yo, ¿ok? Pero para que pongan atención. Se logra ver en la fase arterial a los 10 segundos llenado irregular, ¿verdad? Del cuadrante, o sea, del hemisferio inferior en respecto al superior, en donde el hemisferio inferior tiene un llenado arterial bastante más rápido que el superior, ¿verdad? Se logra también evidenciar la presencia de una red vascular asociada a una arteria cilio-retinal. En los 40 segundos se ve un llenado homogéneo de todo el árbol vascular, ¿verdad? Y es posible apreciar los bordes del disco de aspecto difuso, donde empieza a aparecer cierto grado de hiperfluorescencia. A los 3 minutos, ya que estamos en una fase tardía, una fase venosa, ¿verdad? Logramos ver, tanto, al igual que en la fase siguiente, a los 8 minutos, en la fase bien tardía, vemos una extravasación de contraste que compromete todo el polo posterior, asociada a, y también con impregnación de los tejidos alrededor del nervio óptico, demostrando la presencia de este edema papilar, y toda esta hiperfluorescencia que compromete todo el polo posterior, probablemente asociado a una hiperpermeabilidad del epitelio pigmentario retiniano. No se logra ver hiperpermeabilidad vascular de los plexos vasculares retinianos, ¿verdad? Porque en el fondo no veo vasculitis, pero sí veo que el EPR está bastante alterado. Se logra evidenciar un gran desprendimiento seroso en la retina inferior, por debajo del nervio óptico. Se ven que todo eso se está llenando, ¿no? ¿Lo logran ver? Es como un saco que hay ahí, ¿ya? Sería algo como así, ¿ok? Para que vamos ordenando la descripción de la imagen. Bien, avancemos. Ok, también notar que estas dos últimas fotos son de campo amplio. Sí, esa es una fotografía con el lente de 105 grados. Sí. Bueno, Javiera, aquí tenemos ¿hay el zona mosaico. isquemia en la zona inferior? Ajá. Bien, Javiera. Javiera, tómese eso ahí y descríbame esta imagen. ¿Esta? Esa. O sea, lo mismo que dijimos, Es ¿verdad? que es lo mismo. Sí, es porque es la misma, ¿no? Pero Sí, más- es un mosaico de básicamente, la Ángel. ojo, que esta es una composición con el lente de 105 grados, pero sacamos varias fotos con el lente de 105 grados y después hicimos una composición, ¿ya? Por eso estos serían casi como 250 grados de la retina, ¿ya? Y fíjense lo importante que es, porque podemos ver toda una hiperpermeabilidad vascular de la retina de la extrema periferia a nivel temporal, y efectivamente se logra apreciar isquemia periférica a nivel retinal. También se logra ver vasculitis en el árbol vascular también más periférico a nivel nasal, tanto como temporal, ¿verdad? E inferior también. ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Bien, adelante. Ok. Continuamos. Se le hizo un OCT al paciente, un raster. Nosotros elegimos 3 fotos, superior, a nivel macular y inferior. Bueno, también, no sé, profe, Santiago si quiere que Lorenzo. lo describa. Sí, profe. ¿Qué le llama la atención del OCT? Ya. Primero que nada, me llama la atención en el raster en el que estaba pasando justo por donde debería estar la mácula, que se condice con lo que vimos en la retinografía, en la parte que estaba levantada que describían, por el cambio de coloración que se podía ver, o de enfoque. Se ve todo el desprendimiento de la retina, el desprendimiento seroso,
¿Qué forma eso? Además, otra cosa importante es que se ve en la zona vidrio retinal, se ven los puntitos los puntos hiperreflectivos que hablan de una vitritis. ¿Qué más le llama la atención? Eh, ya. Aparte de las otras zonas del raster, se puede ver que en toda la retina está pasando eso, pero en la parte superior y en la parte más inferior a la mácula se ve como una irregularidad de las capas internas, y eso en la parte izquierda. Y en el OCT de disco, en el ONH, se ve que hay falta está más adelgazada la retina en la parte del disco. Mira que lo que dice Camposano y Ortiz. Ortiz, ¿por qué dice que tiene una membrana hiperretinal? Bueno, porque se nota la hiperreflectividad que se encuentra sobre la membrana limitante interna. Bueno, además de las células inflamatorias del vítreo. Eso es lo que me hace pensar que también puede ser la que genera estos pliegues que se observan o está haciendo contracción en la retina. Perfecto, dale, muy bien. Sí, yo también estoy de acuerdo. Y es lo que se ve en el fondo en la superficie, en la interfase vitroretinal, ¿ya? Y tiene ciertos puntos de anclaje. Faltó eso, Santiago, ¿ok? Todavía no entiendo que hay algo que es súper llamativo y todavía no lo encuentran. ¿SPR es normal esa forma? ¿Habían visto un EPR así alguna vez en su vida? No, está como plegado. Es como, está un EPR ondulado, ¿no? Y la coroides está tan inflamada que está empujando hacia arriba, fíjense. Fíjense acá en el borde del disco. Pucha, yo no tengo cómo mostrarles, pero Francisco, el raster del medio. Muéstrame dónde está el disco acá abajo. En el OCT, donde está la escala, ahí. No, al otro lado. No sé qué me está diciendo. ¿Dónde está el disco? ¿Dónde está el disco ahí? Acá está el disco. Pero en el OCT, pues, hombre. Acá. ¿Dónde está el EPR ahí? Aquí. Ya, abajo, muévete abajo, aquí. No, ya listo, suficiente. Profe, creo que sí puede mostrar el mouse. ¿Cómo? Creo que sí puede mostrar el mouse, va a View Options y a Annotate. Dice mouse. Creo que si apresiona el mouse debería poder mostrar el suyo. ¿Ustedes ven el mío ahí? Hice un puntito, ¿lo vieron? Sí, sí se ve. Ah, ya. Fíjense que aquí está. Gracias. ¿Quién se le ocurrió ese dato? A mí. Bien, Franco. Máster en Zoom. Mira, fíjate que el EPR debiese estar acá y habitualmente desde donde sale el EPR se va recto para allá. ¿Sí o no? Eso es lo que estamos acostumbrados a ver. Fíjense, todo esto tenemos de elevación en un perfil del EPR que está totalmente elevado, que es muy raro ver esto. Por lo tanto, esto demuestra la presencia de una patología inflamatoria altamente exudativa, ¿verdad? Y con grandes niveles de inflamación, ¿ya? Y además que está sumamente ondulado. Fíjense las ondulaciones del EPR. O sea, el EPR no es así, ¿ya? Además de todo lo que dijeron. Bien, adelante. Bueno, también es importante que en el ONH y en el GCC no se pudo segmentar muy bien el disco óptico por el edema y también la retina, por lo tanto los valores mostrados ahí no son confiables. Ok, adelante. ¿Qué eran las líneas? Bueno, aquí está un mosaico del ojo derecho. Francisco, es básicamente lo mismo, ¿verdad? Así que Sí. en el fondo... Lo mismo y aquí también, lo mismo. Lo mismo. Claudio, ¿Sí? Claudio, borra las líneas, porfa. Ahí mismo donde marcaste puedes borrar las líneas. Ok. ¿Ya continúo? Sí. La La angio angiografía. también, que es prácticamente lo mismo también. Un mosaico y aquí se logra ver quizás a periferia algo distinto esta zona de
hiperfluorescencia de esta zona de filtración aquí. Hiperpermeabilidad, isquemia periférica, ¿no? Hiperpermeabilidad. ¿Quién fue quien dijo isquemia periférica? Darly parece que fue. Pero ahí se ve claramente la isquemia periférica, ¿verdad? Bien, adelante. Se le realiza también el OCT, que prácticamente es lo mismo también. Lo mismo, Tampoco los ¿verdad? valores son normales, no se pudo delimitar ni nada. Alonso Olmedo dice pliegue de coroides. Bueno, Estoy según absolutamente de acuerdo, Olmedo. Pliegue de coroides. Bueno, antes de llegar ahora, después de todo estos antecedentes y los exámenes y la ficha, antes del diagnóstico quería preguntarle a alguien si le llamó la atención algo de la retinografía, aparte de los hallazgos. ¿Alguien? Algo que le haya llamado la atención. Yo quería ver zoom, pero no sé si era necesario un zoom en sí. Sobre mácula, por ejemplo, en la retinografía. Ya, pero no va para allá mi pregunta, sino como algo, como en la realización del examen, por ejemplo. El modo que se procedió a realizar el examen, si algo le haya llamado la atención, en la retinografía, entre ambos ojos. Que está fantásticamente bien hecho, de haber sido un genio que hizo este examen. Yo pienso lo mismo, tuvo que haber sido un genio. Llegó la torre, llegó la torre. Sí, la retinografía la sacó la torre, el ángel decía yo. Sabes que yo no sé, disculpa Claudio, pero creo que estás transmitiendo más de la cuenta a tus internos, ¿ah? Sí, lo estoy. Lo importante es lo académico. Sí, exactamente. No me pegues. Aquí está el ojo derecho y acá está el ojo izquierdo, por si quieren mirarlo. Si es que notan alguna diferencia en algo. ¿No? Nada, dale Francisco. ¿El equipo, no? No me di cuenta. Exacto, sí. ¿Sí? Hubo un cambio de equipo y también, si notaron, se empezó por el ojo izquierdo, porque no es normal, uno siempre empieza por el ojo Claro. derecho. Entonces, eso tiene un porqué, que igual es importante que uno lo note cuando esté realizando algún caso clínico o en la vida real, cuando revise exámenes, ya que algo debió haber pasado para que se cambie de equipo y algo debió haber pasado para que se empezara por el ojo izquierdo. Bueno, en esta razón era porque, además que fue en el mismo día el examen. Entonces, en este caso fue porque el paciente tenía una sintomatología muy fuerte, tenía dolores de cabeza intensos, recuerden, tenía fotofobia, y al momento de dilatar, se le dilató primero el ojo izquierdo, entonces para evitar el tiempo y la molestia se empezó por el ojo izquierdo, y cuando pasó el tiempo se le empezó a ir la dilatación del ojo derecho y también empezó a decaer la cooperación del paciente, entonces se cambió a una retina de cámara no midriática para la comodidad del paciente. Que eso es importante notarlo cuando se revisen los casos. Hacernos la pregunta de por qué, porque eso nos puede entregar información extra. Bien, Francisco. Bueno, y ahora pueden decirme hipótesis diagnóstica que creen ustedes. ¿Con qué se quedan? Estábamos con Bartonella, estábamos con uveitis como general. Sí, uveitis todo el rato, estábamos de acuerdo, Soriano. Pero Valentina, active su micrófono. ¿Qué opina? ¿Para hacia dónde? Uveitis. Yo, que me acuerdo de mi paciente que me tocó hace un año atrás. Son las fotos del fondo del angiofluo, son iguales a un paciente que tuve yo en un gran round que hice, pero no estaba el resto de los chiquillos. Era un BKH. Es idéntico. Diga el nombre de la enfermedad. Bosco, Yanay y Arada. Bien. Lo que sí me falta, lo que igual me hubiera gustado ver es la disminución de la agudeza visual, como el transcurso en el tiempo de esto, porque eso es algo característico, además de los rasgos de la piel que tendría que tener el paciente, que es esta disminución de la coloración de la piel. Claro. Bueno, exactamente la enfermedad de Bosco Yanay Arada, lo cual es una enfermedad multisistémica que se caracteriza por ser una panuveitis bilateral granulomatosa. ¿Ok? Bueno, ahora sabiendo el diagnóstico, ¿qué exámenes de seguimiento le harían al paciente y qué tratamiento para continuar su seguimiento? Javiera Verdugo. Hola, ¿me escucho? Sí. Ya. Una retinografía. Para seguir detallando los hallazgos. Un OCT para ver si ha disminuido los edemas.
una angiografía con fluoresceína también para lo mismo. Y también, o sea, no sé si, o sea, por lo que escuché no se nombró, pero yo le hubiese hecho una eco B al paciente para ver el engrosamiento de la coroides. Eso. Pero, que no estaremos pidiendo demasiado si ya sabemos que el paciente tiene la coroides inflamadas. La coroides inflamada, ¿verdad? Que sabemos Entonces, que el lo que paciente... podría hacer, profe, también es como lámpara de hendidura para ver el segmento anterior. Y prácticamente entonces el OCT para verlo, o sea, lo dejaría con eso, con el OCT para verlo y demás, a ver cómo está la estructura de la retina. Más que nada eso. Ok. Bueno, nosotros, claro, también pusimos retinografía, un OCT y como seguimiento corticoides e inmunosupresores. También había que agregar algo que se me pasó, que también busco Yanay y Arada porque los exámenes serológicos salieron todos normales del paciente. Entonces también es como para poder sospechar más aún de esta enfermedad. Se descartó todas las otras infecciones que podría haber tenido el paciente. Bueno, y también es importante mencionar que el paciente un día después de la toma de exámenes se le salió positivo al PCR de COVID, lo cual es muy importante ya que al dar tratamiento al paciente con inmunosupresores y corticoides hay un tema ahí con el COVID, esta comorbilidad que se puede lograr, que se ocurre en este caso. Entonces hay que tener total ojo y hacer un análisis bien específico de cada paciente si es que presentan algo así, porque hay que manejarlo de distinta manera, según el caso. Y de eso habla este paper, el primero, que es la relación del COVID con los inmunosupresores, en donde dice que hay que hacerle, claro, un análisis como bien específico de cada paciente, hacerlo individual, caso a caso, y hay que considerar en esto la gravedad de su enfermedad de base, el Koyanagi-Arada, los medicamentos que está tomando, la cantidad y la gravedad de los síntomas que le den el COVID. Dice que, por ejemplo, en pacientes que le dé COVID leve, lo recomendable es continuar con su tratamiento de corticoides e inmunosupresores, que no hay que eliminarlo. Y en caso de que le dé un COVID más fuerte, más grave, se recomienda suspender los inmunosupresores y mantener los corticoides, pero disminuirlo igual un poco, porque no se le puede suspender el tratamiento al paciente, porque si se le suspende se le puede manifestar aún más la enfermedad de base. Y ahí el paciente tendría una doble complicación con el VOG-BKH y el COVID. Entonces, de eso habla el paper, es súper bueno, que sería bueno que lo leyeran porque habla de esa relación que hay que tener, esa hoja. Y bueno, el segundo paper habla de la enfermedad de BKH, sobre de qué trata la enfermedad, como los signos, que es un desprendimiento de retina seroso, presenta uveitis anterior granulomatosa, uveitis, lesiones despigmentadas del fondo de ojo, y también tiene manifestaciones neurológicas, auditivas y también cutáneas, porque esta es una enfermedad que ataca como no se sabe la causa, pero se sabe que es una enfermedad autoinmune, que los linfocitos T atacan a los antígenos asociados a los melanocitos. Entonces, se manifiesta también en los lugares donde hay melanocitos, en la piel, le da vitiligo, y etc. Y también habla sobre los criterios que hay que tener como para poder diagnosticar esta enfermedad, que prácticamente es como un descarte, porque se le hacen los exámenes serológicos, los cuales salen normales, se le pregunta si es que tuvo alguna cirugía, algún trauma que pueda ocasionar alguna afectación al globo ocular, se descarta, entonces ahí se va descartando y va cumpliendo con los criterios de desprendimiento de retina, bueno, y todo lo que les dije sobre la enfermedad, desprendimiento seroso, y así se va como diagnosticando esta enfermedad, es como por un descarte. Y también algunos le hacen como un examen de muestra de líquido encefalorraquídeo, porque presentan como células en el líquido, que eso también podría ser como como ayudar al diagnóstico del paciente. Y de eso nuestra presentación. Muchas gracias. Aquí terminamos. Como conclusión, como conclusión para dejarlo más énfasis,
nos quedamos con la importancia de la comorbilidad entre los pacientes inmunosuprimidos que toman medicamentos y que presenten COVID-19, porque hay que evaluar caso a caso. Es importante recalcar eso, y también la importancia de mantenernos actualizados sobre el COVID y la oftalmología, ya que hay muchos quizás síntomas que se pueden ser similares. Por ejemplo, la molestia ocular, que se sabe que puede manifestarse como una conjuntivitis viral, el COVID, y el dolor de cabeza. Entonces es importante ir actualizándose sobre eso. Y por último, es importante tomar en cuenta cómo se procedió al tomar los exámenes cuando uno revisa un caso clínico. Por ejemplo, el notar que hubo un cambio de equipo, por qué se procedió de tal manera, por qué se empezó por el ojo izquierdo en este caso, que eso nos puede dar como una pequeña información extra para poder abarcar de mejor manera al paciente. Jorge, a lo mejor puedes contar un poco cómo recibimos al paciente en el fondo, porque en el fondo nosotros no sospechamos de que el paciente tenía COVID. El tema es que este paciente fue hospitalizado. Al día siguiente, porque tenían que hacer tratamiento, ¿verdad? Con corticoide en bolo, ¿verdad? Entonces, y ahí en la hospitalización al paciente le hacen las pruebas de PCR y se dan cuenta que estaba, pero nosotros no sospechamos. El Jorge puede contar cómo estaba el paciente ese día. Para nada, claro. Acá veo en el chat que están diciendo el bus se hizo PCR después de tomar el examen, pero por supuesto, tuvimos que hacer una pequeña cuarentena, esperar a que el virus eclosione si es que lo teníamos portando, y finalmente hacer el PCR, tanto el profe como yo, totalmente. Tener las medidas de seguridad y de sanidad a tope. Bueno, este paciente lo recibimos justamente de la derivación directa de la oftalmóloga. Ella dilató en su consulta y nosotros procedimos a hacer el OCT, la angiografía, y hacer también las fotos de retinografía, las periféricas, el el montaje que vieron en el caso. Cuando recibimos al paciente, se notaba muy marcada la sintomatología que presentaba en la ficha. En la cefalea ya dijo subjetivamente un 10 de 10, un ojo rojo, lloroso, un ojo vidrioso, y la verdad, pensando más que un proceso inflamatorio como podría ser el Koyanagi, pensar en el Bartonella, esto básicamente pensamos después, una vez que nos enteramos de que era más asociado al COVID. Eso ojo, no era normal la forma que venía con la sintomatología presentándolo a la hora del examen. Cuando yo le hice la retinografía, que fue el último examen que se procedió, ya estaba chata, estaba aburridísima, estaba decaída, no cooperaba mucho, se le estaba yendo ya la dilatación, le apliqué mi Midrasil en cada ojo, pero lamentablemente ojo derecho mantenía la reactividad de la pupila, y es por ello que decidí hacer el cambio de equipo, para dejar un registro de imágenes igualmente, pero la paciente a cada momento suspiraba, se salía del equipo, se tomaba la cabeza, y esto más que ser el proceso inflamatorio autoinmune del VKH, ahora una vez que nos enteramos está más asociado más al COVID, la verdad. Y es por ello que me gustó bastante cómo los chiquillos presentaron el caso, hablando como si fuese una historia, relatándolo en el orden natural que ocurrió, la imagen del ojo izquierdo, luego el ojo derecho, y efectivamente tenía una importancia el darse cuenta acá de que este examen estaba hecho con técnicas distintas, un equipo diferente a otro, no sé, comenzó tradicionalmente con el derecho, ¿por qué? Si no relataba mucho. En un momento se habló acerca de las agudezas visuales, lamentablemente no tenemos seguimiento para ver cómo afectó el Bosco-Yanagi en la agudeza, ya que no tenía exámenes anteriores, y solamente tenemos la agudeza que presentó en la consulta con la oftalmóloga, y eso una vez que ya tenía la manifestación tanto del COVID, me imagino, como también del VKH. Claro. Bueno, con Jorge tuvimos que hacernos, nos dejaron en cuarentena, tuvimos que hacernos la PCR luego de 4 a 5 días después que tuvimos contacto con la paciente. Luego de eso, bueno, nosotros estábamos vacunados, ¿verdad? Yo estoy con Sinovac, la torre con Pfizer, así que ahí estábamos echando una competencia, a ver quién era el que se contagiaba, cuál era la vacuna que ganaba. Ninguno de los dos nos contagiamos, básicamente también porque usamos adecuadamente las medidas de protección, ¿verdad? Y estuvimos harto rato con el paciente, si en el fondo nos emocionamos con el caso, con la foto que estábamos sacando, estuvimos como 2 horas encerrados con los pacientes en una oficina súper chica, entonces habían bastantes chances de que nos infectaran, pero no nos infectamos ninguno de los dos. ¿Saben cómo está la paciente? Si se le complicó el COVID, la paciente ya está bien, no está con más complicaciones ni por el COVID, ni y está respondiendo bien a los corticoides para el tratamiento del VIH. ¿Ya? Bien, muchachos, pasemos al siguiente caso. Gracias, muchachos, Francisco, profe. el equipo completo. Muy bien. Gracias.
¿Quién presenta? Hola, ¿me escuchó? Hola, Jerónimo, sí. Buenas, ¿cómo están? Bien, Voy bien. a compartir pantalla. ¿Ven mi pantalla? Todavía no, pero ahí va. ¿Me avisan? Por favor. Ahí está, ahora sí. Ya. Bien, segundo caso, gran round del día. Adelante, Jerónimo. Presente su grupo y empieza a hablar sobre su caso. Yo voy a presentar, profe, Jimmy Jiménez. Ah, ya. Bien, Jimmy. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes, profesores, alumnos. Creo que ahí me voy. A nosotros nos toca presentar el grupo 6 con referente al Gran Round. Los integrantes son Denis Bravo de Clínica 1, Jerónimo Figueroa, Clínica 3, Jonathan Trujillo, interno, y yo, Jimmy Jiménez, también interno, y nuestro tutor, que no se ve abajo, parece, que es Franco Farías, ¿ya? Tecnólogo médico. Bueno, es importante, como siempre, señalar que los expositores declaran no presentar conflicto de interés con la presentación a continuación. Ya. Para comenzar, vamos a referirnos a la primera consulta que se hace el 26 del 08 del 2020. Es un paciente masculino de edad de 65 años y su motivo de consulta fue retomar para querer tomar esta cirugía de catarata, ¿ya? Es importante señalar que con respecto al antecedente mórbido, el presente presenta diabetes mellitus y los antecedentes oftalmológicos en ojo derecho, catarata subcapsular posterior, y en ojo izquierdo, catarata incipiente, y con los antecedentes familiares, su hermana presenta glaucoma. Ya en el examen clínico, la agudeza visual con compensación del paciente en ojo derecho fue 0,3 y en ojo izquierdo 0,8, y en la biomicroscopía lo mismo que ya dijimos en los antecedentes oftalmológicos, ¿ya? Por último, en las indicaciones, el paciente, para el doctor, fue candidato a cirugía de catarata y se le colocó un trifocal Atlisa de marca 6. Hasta aquí, ¿qué pregunta agregaríamos en la anamnesis con respecto a todos los antecedentes que dimos del paciente? Matías Hernández. Quiero, si quieres, te devuelve una, por favor. Matías, ¿está ahí? Sí, soy de Clínica 1, profesor. Perdón, Matías. José Guerrero. ¿Aquí? Cuéntanos. Yo preguntaría por como el trabajo, la ocupación o hobby personal que tenga, para saber si acaso realmente qué lente le serviría más o menos si quiere hacerse una cirugía de catarata. Y bueno, antecedentes familiares, mórbido. Si usa lentes también, y no sabría qué más preguntar. Adelante, Jimmy. Ya, como dice Alonso, igual es súper importante los medicamentos, ¿ya? Entonces, también, la ocupación del paciente, en el cual el paciente era administrativo en una obra de construcción, ¿ya? También sería importante saber si es que tiene controlada o no su glicemia, su azúcar, cuánto tiempo lleva diagnosticado con esta patología, si utiliza algún medicamento de base y desde cuándo, y bueno, si el paciente es usuario de lentes. Ya. Aquí, así rapidito, ¿qué exámenes realizaríamos para este caso? Dailín Ramos. Dailín, ¿está ahí? ¿Aló? Sí, ahí sí, ahí sí. ¿Se escucha? Sí. Ya.
Para la cirugía de catarata tendríamos que realizar la biometría y la microscopía especular. Bien, adelante. Yo quiero agregar una. ¿Quién dijo? Yo, Alonso. Diga, Alonso. Acá utilizamos nosotros Pentacam. Hay un parámetro de examen que se llama catarata priop, ¿Ya? que cuando se trata de un paciente que se le quiere instalar un monofocal, o sea, un multifocal, permite ver volumen de cámara anterior, permite ver ciertos parámetros que también ayudan a la colocación del multifocal. También un Pentacam de ese estilo serviría. Ok, buen dato, buen dato. Bien, Alonso. Adelante. Ya. Con respecto a lo que dice Alonso, no lo anotamos, pero sí lo discutimos y es súper importante tener en consideración ya porque quizá algún tecnólogo o algún médico considere hacerle topografía, considerando que él lo que se va a colocar es un trifocal ya. Pensando en que este lente es más susceptible a las molestias, a los halos, a los deslumbramientos, etc. Pero teniendo en consideración, por ejemplo, que tenía antecedentes familiares de glaucoma, también sería importante añadir la tonometría planática, ¿ya? Si es que tiene diabetes, añadir el fondo de ojo y complementarlo quizás con el OCT de retina, glaucoma y, como decían los demás compañeros, microscopía especular, ecobiometría óptica o ultrasónica, dependiendo de la densidad de la catarata. Entonces, efectivamente, se le hizo y la tonometría planática marcaba 15 milímetros de mercurio, 13 en ojo izquierdo y en el fondo de ojo 0,4 en ambos ojos y retina aplicada. Y la microscopía especular, valores normales, dentro del rango para hacerse la cirugía. Bien. Ya. Lo que dice Valentina en los comentarios también es importante. ¿A qué hora fue la hora ya? Luego de, este es un mapa donde nos muestra todas estas atenciones que el 26 del 08 vamos a tomar de referencia que se le hizo la cirugía de catarata, ¿ya? Donde él marcaba 03, 08, luego vemos que hay un aumento, pero hay un pic que viene después del declive y el 25 del 11 del 2020 ya en su ojito derecho hay 03 parcial sin compensación, ¿ya? Espérame, Jimmy. El 26 de agosto todavía no se operaba. Después se operó y llegó a 0,8. Claro, el 26 del 08 se operó ese día. Pero ese 0,3 era antes de la cirugía. Antes, claro, antes. ¿Y se operó cuál ojo? ¿Los dos ojos? El ojo derecho. Solo ¿ya? ojo derecho. Ok, ya, ok, ya. Ok, listo. Y 25 de noviembre, o sea, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 3 meses después cae la visión a 0,3 parcial. Claro. Ok, listo, avance. Ya, Jero. Eso. Bueno, esta es la ficha clínica de 3 meses después, ya. Entonces, el motivo de la consulta fue la disminución de agudeza visual en su ojo derecho. Y como decía el profesor, que hace 3 meses fue la cirugía de la catarata, ¿ya? Aquí, yo no sé si Jonathan me puede ayudar, porque había un enredo como en la ficha clínica, si es que se operó o no el ojo izquierdo, ¿ya? ¿Jonathan? ¿Jonathan? Se operó ambos ojitos con el lápiz. No se entiende nada, Jonathan. Dijo que se operó de ambos ojos. ¿Se operó de ambos ojos? Sí. ¿El mismo día? Ya. ¿Sí? No responde Jonathan, pero... con una semana de fase, dice. Ok. Ya. Ok. Entonces, en el fondo de ojo vemos una impresión de irregularidad y en la biomicroscopía vemos que el lente intraocular está ok. Pasemos al siguiente. Con respecto a todo lo que comentamos, ¿qué creen que puede haberle ocurrido al paciente? Paula Cuevas. Siguiendo con el tema de la caída de la agudeza visual en el ojo derecho, ¿cierto? Ajá. A mí se me ocurre esta edema que pasa después de las cirugías de catarata, Irving Gas, no sé si está bien dicho. Sí. Eso se me ocurre a mí, un tipo de edema. ¿Dónde? En el área macular. Ok. ¿Alguien más se le ocurre algo más?
subluxación del lío, ¿puede ser o no? Luxación del lío. La Aparecía que biomicroscopía estaba ok. estaba lío ok, Sí, claro. exacto. Ah, decía que el lío estaba ok. Ok. Bien. ¿Qué Ya. examen realizaría? El En Alonso base a lo dice, que... el Alonso dice sube. Sí, soy pavo, está diciendo que. Ya, espérame. Opacificación del lente, dice el Alonso. ¿Ya? Pero decía lío ok, en el fondo sería como lo mismo. Valentina Soriano dice el edema macular. El edema igual podría ser por la diabetes, diabetes mellitus, ¿qué hiciste decir, Soriano? Sí, dice. Ok. Ya, entonces en base a todo esto, hipótesis que han propuesto, ¿qué exámenes realizarían para corroborar, para Claudio comprobar? Paulaza. Ya, ¿qué exámenes sería la OCT? Porque en OCT se ve al tiro si hay edema macular. Y retinografía también por el tema de la diabetes mellitus, si es que no causó con alguna retinopatía diabética en el paciente. Ok. Avance, Jimmy. El Gero está... Bueno, efectivamente podríamos realizar un OCT, un OCTA también, una angiofluorescinografía y bueno, y la rejilla de Ampler. Aquí sale campo visual computarizado porque el médico lo pidió. Y para no demorar más, este campo visual computarizado él lo pidió no por la patología en sí, sino que para ahorrarse una consulta más para la próxima. Así que... Ok. Ya. Antes de empezar a ver este examen, es importante señalar que no vamos a enfocarnos en este porque estos fueron meses antes de la cirugía, donde es posible apreciar que la retina de ambos ojos estaban aplicadas, estaban ok, no se ve ninguna alteración visible, ¿ya? Soriano. Pero sí... Soriano, ¿estás ahí? Manifiéstate, Sí. habla. Hola. Hola. Dijiste diabetes mellitus. ¿Qué opinas de este OCT previo a la Está normalito. cirugía? Lo veo normal en ambos ojos. Ambos ¿Es ojos, verdad? sí. O sea, porque en el fondo, claro, podría ser que el edema macular, que eventualmente es una de las hipótesis diagnósticas, ¿verdad? Puede haber Una estado descompensación asociado posterior. a la diabetes mellitus, pero en el fondo yo me esperaría encontrar algún exudado, algún Claro, edema antes, previo. chiquitito, ¿sí o no? Sí, tiene razón. Sería más como lo que dijo Paula, quizás. Sí, porque se ve muy sano ese OCT. Avance. Ya. Este fue el 25 de noviembre cuando ya presentó esta agudeza visual de 0,3, y aquí tenemos el ojo derecho donde ya vemos ciertas alteraciones. A ver, quiero que me lo describa. Aline Maluenda. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, en el espacio vitreoretinal podemos ver que hay elementos hiperreflectivos. Probablemente deben ser alguna membrana por ahí. Podemos ver que ¿En dónde, perdón? la imagen de abajo de la de referencia, En o el sea, hay como, corte horizontal. claro, se ven como elementos medios difusos en la zona del vidrio. Y luego podemos ver que en la retina hay una descontinuidad del perfil normal y observamos un gran espacio hiporreflectivo ¿A qué se refiere con homogéneo, una discontinuidad del perfil normal? o mejor dicho, una pérdida del perfil normal, porque o sea, está engrosada la retina ahí donde debería haber un contorno foveal. O sea, por eso, parta describiendo la presencia o ausencia de contorno foveal. Bueno, entonces hay una ausencia del contorno foveal asociado a este elemento hiporreflectivo que se ve homogéneo, además de que a los lados de este también tenemos otros dos pequeños o tres
que también son hiporreflectivos y también parecieran que son homogéneos, probablemente de contenido ceroso. Ok, por ahí sí, ahí mejoró bastante la línea, ¿ya? Ujú. Y el corte vertical, ¿qué opina? El corte vertical se parece bastante al horizontal y básicamente está como de la misma forma. No veo algún otro hallazgo que destacar, sinceramente. Ok. Jimmy. Ya, es efectivamente como dicta Aline, pero profe, yo igual le quería consultar si es que, por ejemplo, aquí en el scan vertical vemos que en el sobre EPR existe una semi-ovalada zona hiperreflectiva. ¿A qué se puede ver eso? Sí, a mí también me llamó la atención. No estoy seguro porque puede que sea artefacto asociado a la presencia de este gran quiste que está ahí. De hecho, no estoy seguro si hay porque se ve pérdida de discontinuidad de las bandas de la retina externa, ¿verdad? No sé si se fijan que como que se pierde la continuidad, pero puede ser que haya atenuación óptica asociada al quiste. Ahora, tampoco creo que eso sea un desprendimiento EPR, porque el EPR se vería bastante hiperreflectivo en su borde más superior. Así que en el fondo capaz que sea artefacto. No le prestaría atención o haría un par de cortes más. ¿Ah? Para poder revisarlo bien. ¿Saben por qué? Porque después no sé de dónde estarán no veo el mismo elemento en el corte, En el raster. en el corte horizontal y en el raster tampoco lo veo, así que capaz que sea artefacto. Ya. Bueno, y efectivamente era todo lo que comentábamos y el raster lo colocamos solamente de acompañamiento para que fuera un examen más. Sigamos. Avanza usted, Jimmy. Bueno, y luego tenemos este examen de MM6 de ojo derecho, en el cual se observa que este mapa de grosor paquimétrico, colorimétrico además, primero es importante señalar que no se referencia en base a una base de datos, ¿ya? Entonces, este color rojo es porque efectivamente, según la escala colorimétrica, va entre los 500 y 600, ¿ya? Y efectivamente ahí nos indica que el grosor máximo fue de 588 micras en el centro. Y eso es lo más importante de este examen. Entonces volvería a preguntar. Mariela. Gabriela Larrondo. Valentina dice que tiene una pregunta. Ya, espérame un poquito, Gabriela Larrondo. Hola, ¿se escucha? Sí. Ya, bueno, la hipótesis era lo que habíamos dicho, lo que dijeron algunos compañeros al principio, que era un edema macular por lo del Irving Grass, que se pudo comprobar a través de los OCT. En el ojo, no recuerdo bien cuál era el ojo izquierdo, ¿no? Ojo derecho. Ojo derecho. Ya, y el pronóstico y tratamiento. ¿Cómo el pronóstico del paciente? ¿Se deben ocupar corticoides? ¿Se escucha o no? Sí, sí. ¿Corticoides? Estaba muteado yo, no me había fijado. Perdón. Jimmy, vamos, retroelemente. Ya. Bueno, hay varios fases de tratamiento frente a este edema macular pseudofágico que le llaman, ya que bien, como dice nuestra compañera, pueden ser los corticoides, pero también acompañados de ello también pueden ir los AINES, y cuando ya esto empieza como no a reducirse este engrosamiento, esta filtración de exudado, también se puede pensar en inyecciones intravítreas, ¿ya? Y si es que
este edema macular fuese acompañado con alguna tracción vítrea o hemorragia, ya se piensa en la vitrectomía. Y bueno, el pronóstico tiende a ser favorable para el paciente porque siempre tiende a disminuir este engrosamiento post-tratamiento. Valentina, la pregunta. Rápido, era el tema de la paquimetría, que en la parte paquimétrica, en la parte más periférica, estaba muy disminuida la paquimetría. ¿Eso es porque tuvo algún tipo de operación el paciente? ¿Saben? Ahí yo no sabría decirte, vale. Pero si Ya. quieres, yo no me había Es que fijado en tenía eso, como ¿verdad? 200 micras en la periferia. ¿Cuál 300, paquimetría? 200. ¿Cuál paquimetría? Esa era paquimetría, ¿no? Pero es en la retina, pues. Pensé que era paquimetría. Perdón, me equivoqué. Lo siento. No, no. Grosor. Que Grosor no lo retina. estaba mirando, lo siento, estaba solo escuchando. Sí, el análogo es un retina map, el grosor de la retina, sí. Ya. Sí. Pero bien. Ya, Jero. Siguiente, por fin. Ya. Bueno, 7 días después, 7 días después de realizarse estos CT, fue diagnosticado como edema macular quístico y las indicaciones fue Sevesten cada 12 horas, Glaucotensil cada 8 horas y además se deriva a un retinólogo, ¿ya? El glaucotensil asociado, Jimmy, el glaucotensil o asociado a la sospecha de glaucoma que se tiene en el paciente o básicamente para el edema macular. Ya, bueno, eso es una buena pregunta y no sé si alguien se anima o sabe o ha escuchado sobre el uso de inhibidores de anhidrasa carbónica frente al edema macular. Porque en este caso no se recetó por principios de glaucoma, sospecha o lo que sea. Solamente fue por edema. Sí, eso. Dígame. El caso de nuestro de la semana pasada también era una indicación de dorsolamida, por ejemplo, para que estas capas que están separadas o que esta separación de las capas que genera este espacio quístico se solaparan con la dorsolamida porque generaban como un espacio ácido en la retina y eso favorecía la adhesión. Sí, En el efectivamente. caso de retinosquisis juvenil del Alonso en la semana pasada, ¿verdad? El mismo. Claro, efectivamente esto, la anidrasa, o sea, la inhibición de anidrasa carbónica, el efecto bioquímico que produce en el EPR es como que ayudar a drenar el líquido que hay en la retina y que se vuelve a plegar y vuelve a ser una retina plegada. Esa es la teoría. Ahora... Pegada, no plegada, ¿verdad? Plegada. No, pegada. Ahora, pegada. Ahora, yo he buscado varios estudios y los estudios no son tan como radicales en sus resultados, siempre son como de pequeñas cantidades de poblaciones, pero sí es importante considerar que hay algunos doctores que sí lo ocupan para el tema del edema. No, Claudio, la verdad es que no lo había escuchado todavía, me llamó la atención y lo tengo anotado justamente para poder revisar qué hay en la bibliografía. Sí, y si quieren, igual acá en, ¿cómo se llama? Les digo el teléfono. En la guía de práctica clínica de la Sociedad Española de Retina y Vitrio, ellos también indican la función de la inhibidora de anidrasa carbónica. Ya. Ya, entonces, bueno, y un mes después, efectivamente fue a la consulta con el retinólogo, ya se separó de su oftalmólogo previo, pero el retinólogo lo diagnostica como edema macular diabético en ojo derecho, ¿ya? Se le indica Avastin y ahora la pregunta es, ¿edema macular diabético o pseudofáquico? ¿Ya? ¿Alguien tiene una opinión? ¿Los colegas? Damián, Caro, Sandra. Sería interesante, Claudio. No, dale nomás, Ariane.
Sí, yo creo que sería interesante, una de las cosas que plantearon los chicos al principio es justamente conocer cómo está el manejo de la diabetes del paciente para poder manifestarse respecto de esto. Ambas son posibles razones, o sea, el hecho de que sea diabético de todas maneras lo predispone a hacer un edema secundario a la cirugía de catarata, pero creo que sería interesante conocer el manejo glicémico del paciente. A mí también me gustaría contar algo. Luis, diga. Comparando las agudezas visuales de los dos ojos del caso clínico, el ojo izquierdo me parece que no se abordó mucho, pero igual pasó algo raro, que él tenía una agudeza visual 0,8 sin corrección, y después sin corrección llegó a 1. Y esa corrección eventualmente pudo ser por la misma diabetes descompensada que eventualmente produce esos cambios y fluctuaciones también en la agudeza visual que eventualmente hacen que estén esas mejorías. Entonces eso me haría sospechar de una retinopatía diabética. Y igual el tema importante que me parece que no lo mencionaron nunca es si el paciente al final usaba gafas o no, pues tenía corrección óptica o no. Sobre todo en estos casos donde eventualmente hay complicaciones, conocer la agudeza visual que tenía el paciente en su ojo derecho antes de todo este procedimiento es importante para también manejar sus expectativas y saber cómo él veía antes de esta intervención y después saber después y evaluar después de la intervención cómo estuvo su agudeza visual, porque eventualmente el manejo del paciente también va a ir de la mano también con estos resultados. Eso me gustaría aportar. Bien, Luis, bien. Claro. Absolutamente de acuerdo. Bueno, antes en la tablita que habíamos mostrado de la agudeza visual, habíamos señalado que él usaba lente porque con compensación él llegaba a los 0,3 y 0,8 en ojo izquierdo, ¿ya? Ahora sí es importante señalar lo que usted indica, que yo hasta hoy día no sé si es que el paciente realmente estaba compensado o no, ¿ya? Nunca pude ver un examen de glicemia. Ya. Ok. Avance, Jimmy. Caro, ¿algo que te querías decir algo? ¿Gerson? Sí, el primero CT que mostraste, Jimmy, que el que estaba normal, ¿cuánto tiempo antes fue? Ya, le digo al tiro. Fue casi, creo, si no me equivoco, unos 6 meses antes. Pero sería como raro que en 6 meses de no tener nada llegue a tener una retinopatía diabética y edema, ¿o no? Si es que no se lograra, o sea, si es que no se cuidara, no sé. Yo creo, mira, es que yo también pienso, yo esperaría en ese OCT de 6 meses previos para que el paciente desarrollara un edema macular, yo esperaría encontrar un par de exudados, ¿verdad? Algunos edemas quísticos muy pequeñitos que en el fondo me puedan dar luces que en algún momento se va a producir algún tipo de proceso inflamatorio asociado a la cirugía de catarata. Ahora, si es que el paciente se descompensó, ¿verdad? Creo que de alguna manera tener una diabetes descompensada son finalmente coadyuvantes en el fondo, o comorbilidad en el fondo, el hecho de que se haga hecho la cirugía de catarata en un paciente descompensado con diabetes pueda generar con mayor predisposición a que se desarrolle este edema macular quístico asociado a la cirugía de catarata. Entonces yo creo que, pero ahora, clasificarlo como estrictamente edema macular diabético, no lo sé. Yo creo que en el fondo edema macular diabético secundario a la cirugía de catarata, pero yo creo que es demasiado radical dejar ahora pensar que solamente fue por la diabetes. Yo creo que sí algo tengo que ver, porque en el fondo, de hecho, pasó muy poco tiempo que después de la cirugía la agudeza visual decayó mucho, ¿verdad? Fue como consecuencia de, ¿ya? Claro. Bueno, señalando lo que usted indica, según los papers que nosotros nos basamos, que fue más en todo lo que era la incidencia de que apareciera un edema macular pseudofáquico, y entre eso ellos indican que hay casi 4 veces más riesgo en un paciente diabético, independiente si no presenta retinopatía diabética, al operarse de catarata, que luego presente un edema macular pseudofáquico, ¿ya?
Ahora la profesora Helen no se encuentra hoy, pero sí me indicó que era importante señalar que había que también considerar el tiempo que se hizo, tuvo en exposición con el foco emulsificador y con la exposición a la luz, ¿ya? Porque ese también puede ser un gran factor de riesgo que le haya producido este edema macular. Ok. Buen dato ese, cuatro veces más. Buen dato, en el fondo, paciente diabético, la capacidad de desarrollar este edema macular quístico post cirugía Claro. catarata. Y aquí, bueno, una lista de cómo se fue abordando el caso, con qué medicamentos, quimos, que fue la profilaxis, Tobagran, y ya al final, cuando fue el Sevesten, Glaucotensil, derivado de retinólogo, y el retinólogo le da de tratamiento Avastin, y que luego en la siguiente diapo vemos cómo este gran edema macular que tenía el paciente con el Avastin resultó retina sanita, ¿ya? O sea, afortunadamente el tratamiento, independiente de cuál sea la causa, si sea edema macular diabético o edema macular asociado a la cirugía de catarata, se aborda de la misma manera. ¿No? Claro, ahora hay una guía clínica que aborda, que sugiere que es importante diferenciar cuál es el edema macular pseudofáquico y cuál es el edema macular diabético. ¿Por qué? Porque el tratamiento es distinto, según la guía, ¿ya? A ver, ¿y qué dice? Ya, entonces, según el tratamiento, ya para el edema macular diabético, ellos van directamente, por ejemplo, con las inyecciones intravítreas, generalmente, y bien si es que existen ciertas complicaciones con... Pero inyecciones, Jimmy, ¿inyecciones intravítreas de qué? por ejemplo, Avastin. Porque el corticoide intravítreo también es intravítreo. O sea, Claro. Surdex o estamos hablando de... O estamos Claro, hablando o de Surdex. Avastin. No, entra todo esa gama, ¿ya? También el triamcinolona que nos dijo el profe y el Ablivercept, que es Eylea, ¿ya? Se supone, según la guía, que ellos se aborda así el edema macular diabético, pero en comparación con el edema macular pseudofáquico, que primero se va con colirios tópicos, ya que son corticoides, AINES, y que después, si no resulta, recién se llegan a esa inyección intravítrea. Entonces, quizás por ahí podría ir el diagnóstico del médico de por qué le dijo edema macular diabético, quizás. Y en base a los signos, ¿cómo diferencian si van a aplicar cuál medicamento y cuál? ¿Cómo diferencian entre un edema quístico producto de la operación o producto de la diabetes? Eso yo creo que es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Ya, bueno, hay también muchas guías que hablan sobre la comparación de estos edemas, ¿ya? Y hay uno que indica que, por ejemplo, el edema macular diabético suele presentarse unos pocos días después de la operación. En cambio, el edema macular pseudofágico siempre va como post 3 meses. Entre 1 y 3 meses, tengo entendido. Claro. Buenísimo, ¿Ya? buenísimo. Además, ellos señalan que el edema macular diabético, por ejemplo, en el nervio óptico, en la angio, siempre se ve una ausencia de hiperfluorescencia, o sea, un nervio óptico normal. Pero en cambio, en el edema macular pseudofáquico se ve que esta papila, al parecer, estuviese igual un poco edematizada y presenta cierto tipo de hiperfluorescencia, ¿ya? Y eso más que todo porque después habla sobre el OCT, de que el desprendimiento, que estos exudados son más difusos en el edema macular diabético y que en el edema macular pseudofáquico son ya así como más quísticos, como de literatura, como la angio, el hallazgo de petaloide. Okay. Eso hablan un poco en comparación de un edema con el otro en las guías. Una consulta. Sí. Yo quería saber si es que en las guías aparece algo sobre cuál es el mejor examen para diferenciar esto. Si es que dicen si es mejor hacerlo con OCT. Ya. No indican, pero para mí yo creo que es importante realizar el OCT. Y OCT y que nos muestre la retina, porque por ejemplo aquí donde estoy haciendo el internado estaban mandando informes sin este scan y solamente con los mapas de grosor y eso, y al final la doctora dijo que no servía mucho porque
no se podía observar la indemnidad de la retina en sí, ¿ya? Entonces, sí es importante tener este examen para ver cómo está la retina, cómo están los edemas, cómo está la estructura interna, ¿ya? Y, bueno, quizá la angio también es importante, como nos da este hallazgo patognomónico que es el petaloide. Y eso yo creo. No sé si habrá otro examen. Yo estoy de acuerdo, súper de acuerdo contigo, Jimmy. Oye, y súper interesante lo que comentas, que en el fondo para nosotros puede ser súper obvio, oye, que venga la imagen de OCT. Bueno, ¿qué imagen de OCT, qué OCT viene sin la imagen de OCT? Bueno, hay lugares que en el fondo algunos colegas desestiman enviar la imagen porque en el fondo está el mapa, ¿verdad? Entonces no es tan obvio muchas veces. Sí, lo he visto. Así que siempre es muy, muy importante mandar eso. ¿Damián? No, sí, estoy de acuerdo contigo, lo he visto de esa forma. ¿Sí? Claro que en el fondo a veces mandan los mapas, pasa mucho con las papilas, mandan los mapas, pero no viene la imagen tomográfica. Y se puede pasar un edema de nervio ahí fácilmente, ¿no es cierto? Sí. Adelante, Jimmy, termina el caso. Bueno, eso más de todo, que fue una comparación de cómo iba el grosor. Y ya en el siguiente diapo, ya es sobre los papers que nos basamos y que, como yo les comentaba, hablan sobre todo sobre la incidencia que tienen esto ya. Entonces, por ejemplo, ellos indican que fueron 81.984 ojos estudiados en total. Dentro de estos, 17.000 eran pacientes diabéticos y que del 0,2 al 20% de los pacientes diabéticos presentaron un edema macular pseudofáquico post cirugía. ¿Ya? Y eso es lo que más habla. Y con eso estaríamos terminando el caso. Bien, ¿algún comentario o consulta de alguien? Jimmy, fantástico caso. Benjamín quería preguntar algo, ¿no? Sí, hola. Mi duda es más protocolar, porque este paciente tenía una agudeza visual de 0,8 en el ojo izquierdo y lo operaron aún así una semana después del derecho, que estaba más afectado. Entonces, mi duda es que si esa cirugía, digamos, era en algún caso evitable por los problemas que surgieron en el ojo derecho o quizá el tiempo entre las dos cirugías fue muy corto. No sé si eso se dará con regularidad. Esa es mi duda. No sé si me explico. Jimmy. Ya, a ver si entendí la pregunta. Tú pregunta el por qué se hizo una semana después. Sí, y no sé si no iba dirigida principalmente a ti, porque a lo mejor tú no viste el paciente, no sé, pero a lo mejor un paciente que ve 0,8, aunque tenga una catarata incipiente, teniendo 65 años, a lo mejor quizás no era candidato 100% a hacer una cirugía, a pesar de que se operó el ojo derecho. No sé si una cirugía bilateral, a eso me refiero. Yo igual me pregunto lo mismo, pero no sé si Jonas tendrá ahí la respuesta, que fue su paciente en verdad. ¿Esto fue en servicio público o privado? Creo que Jonathan está en un servicio privado. Hola, hola. ¿Quién habla? Habla Franco, don Franco, ¿cierto? Sí. Que fue el tutor de este caso. Ya, ¿Franco Faría está ahí? Sí, aquí estoy. Hola, hola. Hola, Franco, ¿qué tal? Cuéntanos. En cuanto a la pregunta, bueno, en cuanto a la semana, y generalmente protocolarmente operamos un ojito una semana y al otro ojito la otra semana. Y en cuanto a lo que hablaba de la catarata incipiente, hoy en día se recomienda más cuando un ojito está con una catarata muy opaca y el otro ojito con una catarata muy incipiente, se recomienda al paciente tratar de operar los dos ojitos al tiro, porque los cálculos van a ser más exactos para un lente trifocal. Que un lente trifocal al lisa, estamos hablando de un lente que va a generar un poco de aberraciones,
pero en este caso el paciente lo necesitaba para ver de cerca. Él quería dejar sus lentes de lejos y cerca. Entonces, en ese caso, tenemos que ponernos en el papel del paciente que necesita esa comodidad del lente trifocal. Por lo tanto, en este caso, cuando son incipientes, es mucho mejor operarla en el momento para sacar mejores cálculos. Y obviamente no podemos dejar un lente con un trifocal y el otro ojito sin usar el trifocal. Si vamos a poner una lisa, que sea al tiro en los dos ojitos. Súper. Muchas gracias, Franco. Benjamín, era esa tu consulta, ¿verdad? Sí, me quedó claro más que nada tenía una duda por el protocolo a utilizar por los lentes trifocales. Okay, Eso bueno, más que nada, pero muchas gracias. Muy bien respondido de parte de Franco. Gracias por compartir el caso, Franco. ¿Ya? Muy bien presentado, Jimmy. Creo que el caso fue muy bueno. El primer caso también, que estoy súper orgulloso de este gran round. Creo que hemos ido mejorando exponencialmente respecto del primero. Ya la semana pasada mejoramos bastante, así que ya creo que se está aceitando la máquina. Estamos mucho mejor. Muchísimas gracias por las presentaciones, por la voluntad y la disposición. Creo que esta semana terminamos en un horario un poco más decente. Así que muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias.